Nos visita desde Tarrasa Nahuay Badiola. Nahuay es desarrollador WordPress y bueno, vamos a conocer su historia. Por lo que me ha contado previamente, iba para biólogo, o el tema de biología, cosas de desarrollar, y ha terminado desarrollando páginas web. ¿Cómo es tu historia, Nahuay? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, Bien, este cambio bien, ya de pues. entrada parece potente y me gustaría escarbar en eso. Digo, no me cuentes más, que hay que descubrirlo. Claro, deja un poco para el podcast, hombre. Para Pues sí, biología, nada. ¿cómo ha sido ese camino? Pues mira, yo no solo fui para biólogo, sino que me licencié en biología, luego hice una tesis doctoral en neurociencia y luego me tiré 6 años de postdoctoral. O sea que realmente Madre mía. la parte vocacional de científico la tenía, de hecho la sigo teniendo. Uh-huh. Lo que pasa es que en la vida pasan cosas y uno va alineando el modus vivendi o cómo quiere vivir con lo que va proyectando en su futuro. Y digamos que en ese momento en el que yo ya estaba, fíjate, estaba en Italia haciendo un postdoc, haciendo la carrera científica, ¿vale? Que ¿Ahí básicamente es... cuántos tiempos ya llevabas con Yo con la llevaba pues disciplina? 5 años de, Uh-huh. 5 años de carrera, 5 años de tesis y ya era, pues estaba en mi quinto año de postdoc, ¿vale? Había hecho 2 en Barcelona y estaba pues haciendo la carrera científico, que además lo de irse fuera a un instituto de fuera es bastante típico para publicar bien, también te da puntos de cara luego a volver con una beca Uh-huh. o una Ramón y Cajal o la que sea. Y yo estaba ahí haciendo mi camino y pues eso, en la vida pasan cosas y de una jefa que estaba felicísima por haberme fichado y por tenerme allí de postdoc y estaba pidiendo una Marie Curie, que es una beca importante europea. Y pasó algo, bueno, básicamente esa jefa no pasó una evaluación, da igual. Long story short, o sea, resumiendo, de repente empezó a tratarme, bueno, hacerme lo que comúnmente se llama bullying y tratarme Sí. mal. Yo hubo un tiempo de desconcierto que no sabía muy bien a qué venía eso y ya estaba contenta, de repente no. Y hasta que entendí, ella nunca lo verbalizó, pero entendí que ella necesitaba o que quería el dinero de mi contrato para Uh-huh. dejarlo a otra gente del grupo que ya estaba en fase de publicación, ¿vale? En la ciencia, para que publiques algo, al menos en temas de neurociencia, de investigación básica, de cómo funcionan las neuronas y demás, necesitas mínimo 2 años. Yo llevaba 6 meses y ya vio que yo pues no iba a poder publicar antes de que ella se tuviera que ir. Y Ah, quería que ya. otros estudiantes que ya llevaban 4 años tuvieran mi dinero. En vez de venirme directamente Sí, sí, así, pagó canalizó la frustración a través del rechazo. entonces ahora me río, pero fue una época durilla. Por suerte estaba con mi pareja allí, que me apoyó mucho Uh-huh. moralmente. Aguanté un año más para hacer un poquito de buchaca, que se dice aquí, un poco de bolsillo de Sí. dinero, pero ya empecé a investigar qué otras cosas podía hacer con mi vida, ¿vale? Uh-huh. Porque, bueno, yo soy una persona muy inquieta, me gustan muchas cosas y la carrera científica, yo tengo vocación científica, me gusta mucho investigar, esa parte muy bien, pero la carrera científica no me atraía tanto, porque yo ya veía que incluso jefes que habían hecho toda la carrera, ¿no? De Sí. ir fuera, publicar, ganar una posición, es bastante esclava de, bueno, tanto de conseguir proyectos estatales, europeos y demás. A nivel de localización vas a tener que estar en un laboratorio, por lo menos en el tipo de Uh-huh. investigación que hacía yo. Y había una serie de cosas que yo veía que incluso que la gente que lo había hecho bien, véase mi jefa de Italia, que Sí. lo había hecho todo bien, se había ido a Nueva York, luego Cambridge, de repente le estaban chutando con 50 y tantos años a tal. Entonces yo dije, a mí qué me gustaría, cómo me gustaría vivir. Y aquí esta es la parte que suena un poco más de flipado, No, es que pero el autoconocimiento y la responsabilidad es un clic. Entonces, sí, sí, sí. para situarnos, tú empezaste esa carrera porque realmente te gustaba Sí, sí, sí. y O sea, empezaste esa a ver parte... un escenario que dentro de eso que te gustaba no te gustaba tanto. Uh-huh. Eso que no te gustaba tanto, ¿con qué se relacionaba? Eh, Pues era un con, poco, resumiendo, ya sé que suena también de ¿Mm? flipado, pero resumiendo es la falta de libertad. O sea, es Ok. una falta de libertad geográfica, falta de libertad de horarios, de tener un poco más de flexibilidad, Tiene porque que ver con tus realmente valores, ¿no? Digamos, o sea, eso es. deduzco que la libertad es un pilar importante a la hora de tomar tus decisiones y te Uh-huh. veía que ese camino, que al principio no conocías el final, te llevó, sí que conocías que te No, gustaba, empezaba a meterse
en un túnel Sí. que, bueno, ahí era diferente, supongo. Sí, incluso cuando hacía la tesis, uno ya, si es un poco avispado, ya va viendo cómo están los jefes, ¿no? Claro, Y nunca me llegó a gustar. Lo que pasa es que estás un poco más lejos, disfrutas del camino, que eso yo sí que claro. lo tengo, que es que disfruto mucho del camino, me gusta mucho la investigación, la neurociencia, me sigue apasionando, pero supongo que como estaba un poco más cerca de esa supuesta cima, ¿no? De la carrera Ujú. científica, y al tener este sartenazo en el morro, como yo le llamo, que es que de repente me pegaran, pues eso, un Mm. frenazo y me dijeran, oye, si no quieres hacer esto, o sea, si hipotéticamente no quisieras acabar ahí, ¿qué harías? Y bueno, ahí, claro, te explota la cabeza porque llevas 15 años Ok. formándote en una dirección. Y cuando te ha Y explotado la cabeza, ¿cómo era tu situación ahí? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza, por así decirlo, y por tu corazón? Ah, porque ahí hay dos sí, partes que hay que ponerlas de acuerdo para gestionar un nuevo camino. Pero ¿cuál era ese diálogo interior que tú tenías? la primera parte, que fue la más dura, fue la de sentir ese rechazo de la jefa o ese ¿Mm? menosprecio que yo no estaba acostumbrado. Realmente había tenido suerte, soy bastante trabajador, los jefes habían estado siempre contentos y eso fue el golpe más duro, y hasta que no conseguí resituar eso también me costó un poco pensar qué quería hacer yo, ¿no? Ujú. Conmigo. Al principio te sientes dolido, atacado, y luego dije, bueno, te ha pasado esto, pues aprovéchalo como una oportunidad, ¿no? Una Ok. oportunidad para sentarte y pensar hacia dónde quieres ir. Además, pues ya lo tonto, pues eran 34, sí, 34 años tenía, pues un buen momento para decir, oye, ¿cómo planeo el resto de ahí? Y Ok. entonces ahí muy rápido vino el tema de eso, de tener un poquito más de libertad, no depender tanto de un jefe bueno, que básicamente puede decidir sobre Sí. dónde vas, qué investigas, qué no, y buscar un poco esa libertad de no tener que ir al laboratorio todos los días en el coche, no sé qué, que en Italia teníamos coche, en ¿Mm? Barcelona es verdad que con la bici era más llevadero, y al final, poco a poco, vi viendo que la parte online y digital siempre me ha gustado mucho. De hecho, había montado una web en Joomla a mi hermana unos años anteriores, Ajá. y me puse un poco a investigar, sobre todo muy pensado en modus vivendi, en cómo se podía vivir de una forma un poco más Ok. eh, libre. De, Invertiste un poco los roles que deduzco que al principio empezaste a estudiar algo como vocación y luego lo ibas descubriendo cómo lo ibas a acoplar a tu manera de vivir y aquí Eso es. dijiste, quiero vivir de esta manera, voy a ver qué descubro, ¿no? Un poco... Tal ah, cual, tal cual. Sí, sí, por ahí fue. Y mira, una de las, además siempre cuando me acuerdo me hace mucha gracia, que una de las primeras cosas que me interesó, que me llamó la atención, era el concepto de ingresos recurrentes, ¿no? Que, es ujú. que luego sabes que son los padres, que no existen. Sí, O sea, sí, no, sí. no, perdón, recurrentes existen. Los que no existen son los Ah, pasivos, ¿vale? Pero sí, bueno, es dije, más ostras, normal. ingresos pasivos, o sea, hacer algo online y que luego te siga rindiendo. Y bueno, por suerte no pasé mucha fase en esa zona de humo, y muy pronto conocí WordPress como herramienta y Ujú. también la comunidad que hay alrededor. Y ahí tuve mucha suerte porque realmente, bueno, vi que la parte de creación de páginas web me gustaba mucho, y también me gustaba la filosofía que hay detrás de la herramienta, que es de código abierto, o Ujú. sea, es gratuita, de código abierto, y hay un ambiente y una comunidad muy de compartir Ok. y crear cosas entre todos, ¿no? Y a partir de Cuando, ahí, pues... uh-huh. cuando descubres WordPress, que es algo externo, ¿qué descubres de ti? Esa. Pues sí, por un lado, como que poco a poco vas alineando tus valores, ¿no? O sea, Ok. por un lado vi que mi vocación investigadora, que había volcado en la ciencia porque realmente me gusta y Ujú. demás, también la podía volcar aquí, porque Ah, ok. tiene, en realidad, también podía volcar esa inquietud y el saber, cada vez quería tocar un poquito más de código, que parece que es Ujú. como muy farragoso y tal, pero el código tiene una parte creativa muy interesante también, ¿no? Que creo que Ujú. lo comentaba Ángel en el anterior episodio, bueno, al menos el que he oído Sí, yo, que sí. tiene una parte creativa, que es cómo solucionas este problema, y esa Y parte esa parte científica, ¿no? rápidamente vi que enganchaba con mi forma de pensar. Ok. Y la otra es la parte de la generosidad, de querer conectar más con ese concepto de dar a los demás. Obviamente, aquí estaba Ujú. buscando una forma de ganarme la vida, ¿eh? No estoy hablando de trabajar Vale. altruistamente,
pero sí que está muy impregnado todo lo que lleva WordPress y las conferencias a las que empecé a ir, la gente que empecé a conocer, está muy impregnado de esa generosidad y querer compartir. Y eso sí que también vi que me sentía muy cómodo y me resultaba muy gratificante esa parte. Cojo el contexto porque aquí hay mucha tela para cortar. Claro, te tiras un montón de años estudiando una carrera, paras, vuelves a detectar cosas que dices, aquí puedo hilar otras cosas que me gusten y además con el estilo de vida que querías llevar. Pero ¿cómo has gestionado lo interno? Porque en ese momento, ¿cómo ha sido? No sé si te has sentido frustrado, si la aceptación ha sido natural, porque, a ver, eran muchos años de tu vida que no sabías ahora, o sea, era como un borrón y cuenta nueva que luego no sabías si ibas a poder utilizar o no. Por eso quería detenerme ahí en cómo te sentías ahí emocionalmente y cómo has reconstruido eso. No, eso es un temazo. De hecho, imagínate mi entorno más cercano, pues mi madre, mi padre, que siempre me han apoyado, pero me miran un poco con cara de, bueno, has tenido una mala experiencia, pero no vas a tirar por la borda estos 15 años, ¿no? Yo, en cambio, nunca lo he sentido así. He tenido esa suerte. Luego te hablo de todas mis frustraciones, pero la parte de estar tirando por la borda 15 años de formación no la he sentido así, porque ¿Eso te realmente ayudó los considero... científicos como para decir que la ciencia no se tira el trabajo desarrollado aunque no traiga el resultado deseado, por así decirlo? Tal cual. O sea, el cómo he estructurado mi mente y la paciencia que vas Claro, adquiriendo, porque la paciencia es básica en la total, vida en general, pero en la ciencia se cultiva bastante porque es claro. difícil que salgan los experimentos, tienes que Ah, claro, repetir. eso te ha dado Y un... toda esa parte te da un bagaje que yo, de hecho, lo repito bastante, y es que yo he tenido suerte de empezar a emprender con 30 y tantos, porque aún así hay cosas que me cuestan gestionar y me imagino a mí yo de 25 años, por decir algo, y las frustraciones Claro. me imagino que serían mucho mayores, ¿no? Entonces, esa parte siempre he sido muy positivo. ¿Qué pasa? Que eso es una cosa que juega a mi favor. Otra muy distinta es que te tienes que empezar a formar en algo desde cero y entonces dejas de ingresar dinero yo como persona. Por suerte tenía una mujer al lado que, de hecho, todos los planes han sido conjuntos y esto ha sido clave para todo esto que ha venido después. Pero a mí, una de las cosas que me costaba bastante era asumir que yo no iba a ingresar dinero durante unos ¿Qué meses. sentías ahí? Sí, supongo que ese es un poco frustración e impotencia, ¿no? Es como que ¿Era no te rabia o miedo? sientes... ¿Más rabia, miedo? ¿Por dónde iba? Era más frustración, ¿eh? Porque Frustración. miedo no me daba porque realmente Ujú. el plan que habíamos construido entre Celina y yo tenía sentido. Los dos somos científicos, además somos gente muy Vale, vale. con los pies en la cabeza y sí que considero que fue valiente dar el paso, pero teníamos ahí pues unos Ajá. ahorros, ella seguía teniendo un esto y ese miedo no era tanto. Rabia tenía un poco hacia la ciencia. Tuve un tiempo como que me daba un poco de... como que ese rechazo que ¿Cuál era había la notado. injusticia que te producía esa frustración? ¿Qué injusticia veías tú contigo mismo que dices, esto me frustra? Eh, el que se avanza lento. Y no me parecía una injusticia, simplemente era lo que me costaba asumir. No, de Ah, hecho, yo vale. no considero que en ningún momento la vida haya sido injusta conmigo, incluso en esa situación con esa jefa no me pareció una injusticia, fue una cosa que pasa. Yo ahora lo veo como algo súper positivo que me ocurrió en mi vida Sí, sí, eso y también te iba a preguntar ahí. sí, lo que sí que me parece que nos cuesta mucho es gestionar la impaciencia, es tener Ujú. paciencia y decir, bueno, sigue poniendo ladrillitos, sigue aprendiendo un poco de Ok. código, un poco de cómo se implementa una web y obviamente pues al de unos meses podrás empezar a primero montar webs a amigos, friends, Ujú. fools and family y luego ya pues tal. Y sí, esa parte yo creo que el principal esto es frustración porque vas más lento. Entonces esto es Ok. una cosa que a la gente que está dando el paso tal o cual, que muchas veces se dice, un mínimo 6 meses para ser rentable, ¿no? Un poner. Bueno, 6 meses depende cómo, porque si tienes que Claro. aprender de cero todo, igual es un poco más. Entonces, aprender a gestionar eso para mí fue lo más complejo. Y ahí ya habrás tenido, porque, claro, tenías el hándicap de necesito ingresar dinero, Uh -huh. empiezo de cero, o sea que ahí esos motores te impulsan hacia adelante y luego tenías el decir, bueno, esto hay que hacerlo de forma paciente.
cómo has puesto las piezas de puzzle en cada sitio para encontrarte bien contigo, porque me imagino que eso por dentro era un volcán de... Sí, pues yo creo que aquí hay Mm, sobre todo dos claves. Una, que me pilló con 34 años y con mm, cierto trabajo mm, personal realizado y entonces avanzado. cuando yo me ponía muy insoportable conmigo mismo intentaba calmarme. Y dos, y yo creo que más Mm, importante, que ya la he mencionado dos veces antes, es mi mujer. El tener una persona ujú, apoyándome, o sea, físicamente, moralmente y económicamente, porque teníamos mm. un plan conjunto. Eso era cuando yo ya no Encontrarte conseguía arropado. frenarme a mí mismo, venía Celina y me decía, hey, estás en Ok. esta fase, ¿no? Me recordaba lo que yo le había dicho, me lo recordaba y para mí eso fue vital. O sea, aquí las medallas que uno se Mm, puede poner de sí, sí. no he aprendido esto y tal y cual, yo si no llego a estar tan bien acompañado, creo que estaría contando otra historia muy distinta. Sí, la importancia de que otros te hagan ver cosas que uno no ve o a veces no quiere ver, que forman parte clave de luego empezarte a desarrollar. ¿Qué has descubierto de ti en ese momento para empezar a decir, bueno, pues ahora sí tiro hacia adelante, creo en mí? ¿Dónde has empezado a atarcar? Porque estamos en el escenario en el que vislumbrabas que esto de WordPress te empezaba a gustar, pero hay que empezar a decidir si eso tira para adelante, si empiezas a Claro, recorrer todo ese camino, con a ese darse de alta de autónomo y todas estas cosas empezar de prácticas, ¿no? cero, con dejar atrás esa carrera. Ujú. ¿Y cómo has sacado eso? ¿Qué has sacado de ti Pues para decir esto lo llevo adelante? Pues hubo una Mm, parte en la que yo estaba como que desaparecí un poco. Necesité, pues yo diría que mínimo un año y medio, 2 años de estar, pues eso, no estar visible en la esfera mm, científica, que mm, era donde se me conocía, mm, y no estar visible tampoco ni como emprendedor ni como leches, porque yo todavía estaba mm. creando mi Descubriéndote nueva, también, ¿no? eso es, definiéndome y cómo me Mm, quería presentar, ¿no? Al mundo, ¿no? mm, Como qué persona. Entonces sí que hubo ahí un tiempo de barrunte, yo era muy tímido, me costaba, de hecho nunca he sido muy fan de redes sociales, no tenía redes sociales, mm, no tal, sí que seguía la comunidad de WordPress, yo iba aprendiendo y sí que hubo un momento, que por eso mencionaba antes, en el que ya dije, venga, voy a empezar a ofrecer estos servicios primero a gente conocida, ¿no? Amigos y de hecho un proyecto que sigue en marcha, les monté una web, estuvieron muy contentos, siguen siendo clientes y otra de las webs que me hace especial ilusión es que mi antiguo laboratorio del Hospital de Sant Pau de mm, Barcelona, el departamento también mm, iban a renovar, iban a crear una web, me la pidieron a mí y ahí es cuando empecé a salir mm. del caparazón y de hecho ese trabajo me salió porque yo comuniqué ya a Ah, qué esos bien. antiguos colegas Ok. de trabajo que yo montaba webs. Me dijeron, ah, sí, ya Mm, me empecé a identificar con pues un desarrollador, implementador WordPress y la primera barrera es la más difícil, es la de verbalizar y empezar pues eso, ahora pues, hago esto y decirlo abiertamente y eso es lo que me empezó a traer un poco de trabajo y a ¿Y partir de eso es lo que ahí, más te ha costado? ¿El paso que más te ha costado ha sido ese de verbalizar? ¿Cuál dirías que es el seguramente, eslabón sí, clave que has... ¿Qué había ahí? O sea, ¿por qué te costaba verbalizar? ¿Cuál era el freno? me imagino que el síndrome del impostor, También. porque piensa que, claro, yo pues me había creado una identidad Ujú, pues de científico bastante cimentada, ¿no? Eran ujú, bastantes años, una tesis, tal, y soy como una persona que le gusta hacer todo como bien, tal. Entonces, claro, de repente soltar, yo tenía claro que no iba a ujú. volver a la ciencia, al menos en ese modo de carrera científica, lo tenía muy claro, pero el hacer ese cambio me costaba posicionarme o autoidentificarme o proclamarme como algo, pues No te eso, que me reconocías había... a ti mismo en ese escenario todavía. Sí. Entonces yo creo que ahí hay Mm. mucho de síndrome del impostor que sigo sufriendo, Ujú. obviamente, como buena persona autocrítica, pero que ahora lo tengo un poco más Ajá. domesticado ¿Y cómo lo has que antes. domesticado? Pues dejando que me calen los halagos de los clientes que he tenido hasta ahora. O sea, Ujú. es decir, que cuando la gente te dice, ostras, me gusta mucho cómo ha quedado la web y luego te Bueno. vuelven a pedir, pues, o una web o da igual, o un desarrollo a medida de un mini Ujú. plugin o cosas así,
pues en vez de hacerte oídos sordos, que a veces nos cuesta, ¿no? El aceptar Sí. los halagos, poco a poco dejar que, bueno, que vayan calando para que tú te sientas un poco más cómodo ahí. Ujú. Y yo creo que eso, junto a haberme rodeado bien de gente del mundillo de WordPress que también veo que me valoran, que les gusta tenerme como compañero o Ujú. colega y tal, pues ahí poco a poco ya, Volviste a pues como que recuperar. encuentras tu sitio, Pues, sí. ok. Y comentaste algo que lo soltaste así de pasada, pero yo me he quedado con eso, que es, tengo que o sea, no solo verbalizar, sino como decir lo que quiero hacer con WordPress. O sea, llega un momento de, sí que sabías que WordPress internamente era una herramienta que te permitía, pues a lo mejor utilizar tus dones y acoplar tus valores a la hora de vivir, pero tú Ujú. tenías que empezar a decir, esto lo tengo que poner al servicio de los demás con una propuesta. Eso es. ¿Cuándo empiezas a descubrir lo que quieres generar con WordPress? Que dices, sí, páginas web es lo que es medible, por así decirlo, Ujú. Sí. pero ¿qué quieres aportar ¿Para con quién, esas no? páginas web y para Sí. qué? ¿No? O Sí, sea, sí, sí, más sí. así del nicho es, o sea, ¿cuál es esa contribución? Si o cuando empiezas a detectarla, decir, yo sé, quiero hacer web para gente que cuida el medio ambiente porque me mueve. ¿Qué empezaste a descubrir de ti en esa parte y para ponerla al servicio de los demás? O sea, solo ya tenías la parte tuya de me gusta esto, me da una forma de Ujú. vida, pero vamos a subir un tercer peldaño que es esto lo voy a hacer para crear valor a este tipo a este tipo de personas porque quiero formar parte de esta causa. Esa Sí, causa. pues inicialmente, ya te comenté antes que esto, ¿Mm? como es algo fluido, sigue Claro. modificándose, pero inicialmente fue en los fotógrafos en los que Ah, ok. pensé, porque es una disciplina que me encanta. Yo soy fotógrafo aficionado, pero me lo paso muy bien, especialmente cuando hacemos Ujú. viajes con Celi. Disfruto mucho la parte de pensar qué foto, el encuadre, la composición, todo eso me enrolla mucho. Y realmente cuando empecé yo tampoco había tanta información online sobre cómo un fotógrafo se podía montar o su web o cómo Ujú. sacarle el partido máximo. Y entonces dije, ostras, aquí hay una confluencia de dos cosas que me gustan, ¿no? O sea, WordPress, que ya veo que es una herramienta que me gusta y cada vez me gusta investigar Ujú. más, y la fotografía, y esto es un nicho que potencialmente pueden interesarles. Y ahí he estado creando bastante contenido, yo diría que durante un par de años, Ujú. bastante contenido para fotógrafos que querían hacerlo ellos mismos o gente que me empezaba a contactar y me decía, oye, ¿me puedes montar tú la web? Entonces, los fotógrafos, la verdad es que he montado varios webs, además alguna de ellas a fotógrafos que yo admiro, que esto Pues mola, mola. mola mucho, ¿no? Echar una mano a alguien que es muy bueno plasmando en imágenes lo que ve y luego tú le ayudas pues, a darle Claro. forma, eso en forma de web. Es muy estimulante y con el tiempo lo que he visto es que me gusta mucho ayudar ya no solo a fotógrafos, obviamente me llegan otro tipo de trabajos, me llegan muchos trabajos de emprendedores que están empezando, la mayoría de ellos con una vocación de ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, Ujú. a mí ese tipo de proyectos me siento bastante cómodo, además siempre me gusta hacer un Skype previo para ver si hay feeling, si el Sí. proyecto que tienen me Mm. gusta, y si, bueno, si encajamos también a nivel de personalidad, porque como va a haber ahí un tira y afloja Claro. de mails y de flujo de información, pues Ujú. mejor hacerlo con alguien que hay conexión. Y lo que te comentaba antes y que quiero empezar a plasmar en mi web, que no ha dado tiempo, es enfocar, obviamente, yo con fotógrafos sigo Mm. trabajando y encantado, pero prefiero empezar como que mi marca esté más vinculada a ayudar a proyectos con impacto positivo, que es una Mm. palabra así que dices, bueno, ¿qué es esto? Y es como, bueno, o gente que ayuda a otra gente o gente que ayuda a que de alguna manera el mundo sea mejor, ¿vale? Esto suena igual un poco pues a No. ecología, sostenibilidad y tal, pero en realidad va por ahí. Y ¿Qué si lo significa tuviera que eso para ti? resumir, si lo tuviera que resumir, Emocionalmente, ¿qué significa sí, para ti eso de ayudar a personas que ayudan a otros o ayudar o contribuir a que haya un mundo mejor? Eh, ¿Cuál es la pues representación ahí? Pues aquí es cuando, pues, ¿cuánto? Cinco años después de que dejara, o cuatro años después de que dejara la ciencia, empiezan a confluir un poco las dos cosas, porque la investigación, yo investigaba pues Alzheimer, Parkinson Ujú. y enfermedades neurodegenerativas,
y mi idea obviamente era aportar mi granito de arena. Que Sigues en teniendo ese ciencia es, propósito. cada uno tiene... Yo era consciente de que son granitos de arena, Sí, ¿no? sí, Y sí. ahora soy consciente de que como desarrollador también son granitos, Ujú. pero siempre he tenido ese motor interno que como que tiendo o me gusta intentar poner mi granito de arena para que el mundo sea mejor. Es verdad, suena un Ok. poco ñoño No, así, no, lo pero profundizaremos igual. es como lo Vale. siento. Ok, tú sabes que quieres ayudar a personas que quieren ayudar a personas o que quieren mejorar la comunidad, por así decirlo. Ujú. ¿Y tú de qué manera quieres generar ese cambio positivo? ¿Cómo quieres transformar con WordPress? O sea, que es lo que tu herramienta, Sí, por la así herramienta decirlo, que... ujú. pero ¿qué quieres aportar con WordPress? ¿Cómo quieres transformar a esa persona que quiere transformar a otra? Sí. Bueno, lo primero es generando un entorno de trabajo agradable, que yo creo que eso ya, Ujú, o sea, si un proyecto se crea en un entorno de trabajo agradable, yo creo que el impacto generalmente va a ser positivo, ujú, ¿vale? Pero esto es un poco más abstracto. Y yendo a la parte técnica, que a mí también me gusta ujú. bastante, es que últimamente estoy investigando bastante sobre cómo se puede reducir el impacto energético y de huella de Ok, carbono a la hora de crear webs. De hecho, en 2 semanas doy una charla sobre sostenibilidad web en la WordCamp de Gran Canarias ujú, y hace unos meses que ya estoy investigando un poco cómo cómo estructuras todo tu contenido en la web y si ujú. decides meter imágenes de qué tipo y bueno, una serie de cosas técnicas puedes hacer que una página web en vez de pesar 5 megas, pese 1 mega. Esto está Ujú. haciendo que el planeta necesite consumir muchísima menos energía y el problema ahora es que la mayoría de la energía está generada quemando carbón, ¿vale? O sea, que esto al final se Ok. emite CO2. Entonces, bueno, esa sería un poco la parte técnica y sí que me gustaría, ya, esto es un proceso muy fluido, Ujú, pero ahora estoy muy enrollado con esta ujú. investigación para que de ahora en adelante lo tenga todavía más presente a la hora de crear Qué webs bonito. y trasladar este valor añadido a estos proyectos que Sí, también sí. entiendo Y a la que lo causa, van ¿no? a, lo van a valorar, ¿no? Porque va a ser como, bueno, Claro. pues entonces Es que un hablas de poco es... sostenibilidad como palabra clave, como definición, por así Ujú. decirlo, Sí, de buscar una sostenibilidad a nivel ambiental ujú. y al nivel de desarrollo humano, social, Eso de es. ayudar a otros que ayudan a más personas. Como Ujú. ese pilar, aunque tú hagas WordPress, que parece que la gente dice, bueno, hace página web, como con lo que uno sabe cuando tiene un para qué, encuentra el cómo. Sí, muy buena forma de resumirla. Y además yo soy un gran creyente en que los pequeños Claro. cambios activan palancas a otros pequeños cambios y es verdad que es una muy buena forma de decirlo. Bueno, este tío que monta web se cree que va a cambiar el mundo. Bueno, Es que pues busca puedo gente poner que mi... quieran cambiar el mundo. O sea, yo ya identifico que el perfil de la Sí. persona que se acerca a ti es alguien que quiere cambiar el mundo con sus pequeñas aportaciones Ujú. y que busca a alguien que crea en eso, que le entienda eso y que además esté en el mismo propósito, por así decirlo, Eso es. cada uno con sus cualidades. O sea, uno será ayudando a otras personas, otro diseñando web, otro reciclando, pero al final cada uno aporta su granito en este movimiento. Eso es. Y además esto tiene un valor añadido a la hora de trabajar y es que yo lo resumo en una frase que no sé si es muy buen eslogan, pero lo siento muy así, y es trabajar con gente maja. Entonces, Sí. claro, obviamente gente maja es una cosa subjetiva, pero si tu Mm. misión o visión son parecidas, Que creo cree que lo es más mismo que fácil, tú, digamos, ¿no? va a ser más fácil, exacto, Sí. que os entendáis trabajando y Mm. entonces es un efecto colateral que me parece muy interesante porque al final, pues tu Sí. día a día mucho va a ser comunicación con el cliente, con lo cual si es agradable, pues también va a hacer tu Mm. calidad de vida un poco mejor. Cuando ves todo esto hacia atrás, que ves que te has permitido tomarte con naturalidad, aunque haya cierta frustración, pero el decir, bueno, no es recorrido perdido todo lo que avancé como científico, el empezar de cero, darte esa paciencia, entender que necesitabas la ayuda de otras personas que te han permitido sacar adelante y para eso hay que tener una humildad muy grande de dejarse ayudar también. Y Ujú. ahora que has encontrado tu camino,
ves todo este recorrido, ves que estás disfrutando, ves que estás creando la vida que quieres, que esto nunca se termina, ¿no? Es un camino que sí. Ujú. ¿Qué te reconoces a ti mismo? ¿Qué logro dices, Que el- este, esto que he conseguido de mí mismo me hace sentir súper feliz? Y a lo mejor puede ser que te haya costado mucho, ¿no? Pero ¿cuál es tu reconocimiento personal? Yo creo que coincide Mm, bastante con lo que me dice gente desde fuera y creo que es la valentía. Creo que ujú, el resto ha venido dado. Es verdad que soy una persona muy proactiva, de hecho me autodenomino como motivado de la vida, que esto siempre ayuda a sacar las cosas adelante, pero creo que esa valentía ha sido la que me ha ujú, permitido dar el salto y creo que de hecho conozco gente en ciencia o en otros ámbitos que nunca dan el paso porque no tienen ese, ¿no? ese punto de ujú, valentía y yo creo que es un poco lo que ha marcado eso junto a luego poner de tu parte, dejarte ayudar, trabajarte personalmente, pero yo creo que el punto diferenciador seguramente es el decir, bueno, o sea, yo tengo todo esto, pero veo que mi camino puede ir más por ahí y ujú. suelto todo esto, que es nada más y nada menos que 15 años de formación y una carrera que iba más o menos bien enfilada, Ujú. ¿no? Entonces, sí, yo si tuviera que quedarme con una cosa así, sería la valentía, pero luego voy a redundar en lo mismo y es que he estado muy bien acompañado y esto ha sido vital, Mm, porque o sea, cualquiera que diga que algo es mérito exclusivamente de él o ella misma, se está engañando, mm, porque siempre, o sea, y si tienes a alguien al lado que te apoya, el camino va a ser más llevadero, va a ser mejor, te va a ayudar cuando tu síndrome del impostor te está fustigando más fuerte. Entonces, por eso siempre me gusta agradecer mucho a la gente que he tenido está alrededor. muy bien, Menciono muy mucho bueno. a Celina, que es la que ha hecho este camino, Mm, pero también el tener el apoyo de mis padres, reconozco que eso también te ayuda. Aunque ayuda fuera también. desde el estupor Mm. de qué carajo Sí, está ya está haciendo, haciendo, sí, notaba ese apoyo. Entonces, ser ah, valiente en esas circunstancias es más fácil. mm, Pero bueno. ya, has dicho una cosa que también me ha gustado mucho, que he sido valiente, pero para poder avanzar he tenido que soltar la carrera de científico para meterme en un camino nuevo. Ujú. Cuando has soltado esa carrera de científico, emocionalmente, ¿qué has soltado? Pues probablemente he soltado ese estatus que había ganado, de que es algo muy, muy egoico y muy de cómo funcionamos en general en Ujú, esta sociedad, que es el ego que te construyes. Yo me había construido un ego bastante potente porque, bueno, muy bueno. he sido buen estudiante, saqué buenas notas, luego tienes becas, luego se te da bien investigar, luego tal. Vas haciendo todo como, ¿no? Sobre lo que está escrito, como tienes Mm, facilidad, se te da bien y tal, entonces te montas tu personaje de que, ujú, bueno, de que todo te va bien, de que eres un gran, o sea, un gran estudioso, investigador, tal cual. Y claro, cuando pegas el frenazo y dices, bueno, igual tengo que soltar esto, es como que tienes que soltar toda esa identificación con ese personaje que tienes, ¿no? ah, Entonces, creo que es un trabajo muy interesante. Obviamente, me parece igual de interesante que yo me despegue ahora de mi personaje de desarrollador mm, WordPress que da charlas y tal y cual de vez en cuando, porque todo lo que sea apegarte demasiado a ese yo basado en el ego, creo que a la larga no te va a llevar a ningún muy bueno, sitio bueno. muy bueno. Entonces, Está muy bonito porque también, por otro lado, dices, no me tengo que creer el personaje y también tengo que integrarlo con lo que decías antes de aceptar el elogio de las ujú, personas para creer que lo que haces es bueno, o sea, asumir esa parte de naturalidad de con lo que uno hace ayuda a los demás. sí. ¿Cómo es ese diálogo interno entre aceptar el elogio, pero no pasarse de carrerilla y creerse el personaje? Bueno, sí, como muchas de estas cosas, en el equilibrio está La clave, el éxito. el- está la clave. Sí, bueno, una de mis intenciones, que además está escrito en los propósitos de cada año, espero que no se lean del todo, que se vea solo un listado Se ve borroso. de fondo algo. Uno de ellos es tomarme la vida menos en serio, ¿vale? Y esto va muy de la mano acepta los elogios de buen grado, no te los tomes Mm, demasiado en serio,
y acepta que estás haciendo un buen trabajo o cuando te lo dicen o tal cual, pero tampoco te lo Qué tomes bueno. demasiado en serio como para creerte que eres el rey del mambo y te Exactamente. pierdas ahí, Qué ¿no? bueno. Entonces Qué yo bueno, creo bueno. que sí, que el Y aparte tomar, eso supongo que te ayuda también a mejorar, ¿no? A decir, no lo tengo claro, todo ganado. claro, claro, exacto. Sí, sí, que además yo creo que es la gracia, al menos es la que yo le veo, ¿no? Que esto está en constante movimiento, que es lo que le aterra a mucha gente, ¿no? De que el mercado laboral Sí, está en constante tal, si eres desarrollador o cualquier cosa que está, los lenguajes de programación van muy rápido, todo va muy rápido, hay mm, gente que le estresa mucho, a mí no, al contrario, me claro. gusta porque me gusta la parte fluida, entonces no te creas demasiado que eres la leche en nada, porque o Porque sigues un mañana poco con... cambian las cosas y empiezas otra vez, ¿no? Claro, entonces, Pero bueno, si consigues mantener el interés, si consigues, al final, si consigues que esos elogios o ese bien hacer que te dicen, oye, mm, tal, se transforme en que sigas interesado y disfrutando en lo que estás haciendo, creo que ese flujo es el bueno. Más que tú te vayas subiendo a un altar, que mantenga ese motor de querer seguir con tus investigaciones, con sí, tus esto, creo que es qué la bueno. forma. Oye, hablabas de como logro o reconocimiento personal, te reconocías la valentía, que había soltado esa parte. eh, no sé si, si es esa valentía que has incorporado en ese momento o antes. ¿Cuál ha sido tu mayor miedo al cual te has tenido que enfrentar para poder llegar ahora, que si no lo hubieses hecho, hoy no serías la persona, no estarías en este camino, ¿no? Que se Ostras, pueda pues es contar. que no, joder, es que realmente no tengo así nada impactante que diga, ostras, es que No, aquí eso fue, aquí. interno, es Sí, no, pero es que realmente ya te digo que mis principales frenos o demás o sensaciones negativas han sido más relacionadas con la frustración más ahí que va, con el miedo. no has tenido Entonces, es verdad que, por ejemplo, me metí en un embolado hace pues ya un año y medio a nivel de emprendeduría, que yo era bastante joven en este mundillo, ¿mm? pero seguía a Joan Boluda desde hacía tiempo y bueno, sacaron una posibilidad de colaborar con un proyecto que tenían ellos, que era SeaThemes, y yo dije, soy vuestro hombre, os escribo los tutoriales, tal, no sé qué. Aquello no salió por tema de que eran muchos socios y yo quería ser socio o si no cobrar un precio por post que no podían pagar. Y a raíz de eso se cerró esa puerta, pero se abrió otra ¿Mm? y Joan me propuso lanzar un proyecto con él a medias. Bueno, él ponía la parte de Sí, visibilidad y de marketing y yo hacía todo el contenido ¿mm? muy relacionado con snippets de código para otros desarrolladores y ¿Mm? demás. Y ahí sí que me tiré a la piscina bastante porque yo Ahí tampoco, arriesgado. tampoco era tampoco era un desarrollador bueno, senior no Ujú, me considero ni todavía, porque hay gente que ha hecho ingenierías informáticas, ujú. luego lleva 10 años programando, esos son senior. Yo me considero junior motivado, ¿vale? Entonces me metí en ese proyecto y ahí sí que igual tengo que reconocer que un poquito no dudé, pero sí que un poquito de vértigo de decir, ¿dónde me meto? A ver qué me Bueno, piden los mm, alumnos, a ver hasta dónde llego y la verdad es que, como casi siempre ocurre, el miedo de tu cabeza es mayor a lo que luego la realidad qué es. O bueno. sea, es verdad que hubo mucho Ujú, trabajo para lanzar la plataforma, para mm, mantenerla y todo eso, pero todos esos miedos de no sé si voy a ser capaz, ¿no? O de, pues ese síndrome del impostor que me vino un poquito ujú, ahí a dar la turra, luego no cristalizaron esos miedos. ujú. Entonces, sí, supongo que así a Vale, nivel de emprendimiento ese sería como el salto el más grande, más ¿no? grande que hice. Ya hablas de este salto para meterte en un escenario nuevo y crecer. ¿Qué te impulsa a mejorar constantemente? ¿Cuál es esa emoción interna que te dice esto merece la pena, de no estancarte? Aparte que hablas de un escenario científico y cambiante, Ujú. que Sí. me imagino que ya por ahí el mismo caso va la respuesta, pero a nivel personal, ¿cómo es tu patrón de comportamiento para buscar esa mejora, esa evolución Sí, para de tu vida? yo lo llamo motor interno y yo es que ¿Mm? lo tengo, es muy intrínseco a mí y lo Qué ligo bueno, mucho con la curiosidad. Creo que a mí lo que la hace curiosidad. que siga y que no me importe, al contrario, me interese siempre estar a la última de todo, Ujú, es que soy muy curioso
y consigo que eso conecte con el engranaje de seguir investigando esto, estudiando lo otro y demás. Entonces, ese motor interno yo creo que en mi caso está muy, muy ligado a la curiosidad y por eso la mayoría de las veces, bueno, no supone un estrés tener que aprender algo nuevo, sino lo contrario. Estás hablando de que ya has soltado algunos matices de tu personalidad entre tener curiosidad y tener paciencia. Hay mucho ganado para poder desarrollar cosas, o sea, de ahí te viene ya también casi la naturaleza de la profesión. Ahora, Sí. cuando miras hacia adelante, ¿hacia dónde te lleva tu camino? Pues obviamente, ya te digo que como esto es muy fluido, yo considero que estoy haciendo camino hacia donde quiero estar. Tengo que recordarme de vez en cuando disfrutar del camino porque realmente es la gracia, porque en realidad no hay otro momento que en el que estamos ahora. Y cuando fantaseo mucho con el futuro intento decir, bueno, está muy bien ponerte unos objetivos, tener claro un esto, pero luego intento no perderme ahí y que en el día a día pues consiga disfrutar de las parcelas que he ganado, ¿no? Que yo tengo un modus vivendi que es que realmente me gusta mucho, o sea, bendita rutina de que me levanto sin despertador, hago un rato de yoga, un poco de meditación, al mediodía siempre doy un paseo. Luego todo lo que no estoy diciendo es trabajo, sí, pero intento también cortar antes de o sobre las 8 para que no se me vaya de tal. Entonces, en mi camino me gustaría que cada vez tengo que reconocer que trabajo bastante, trabajo más de lo que yo necesito, porque entiendo que hay gente que necesita estar muy ocupado con cosas. Yo, como disfruto de muchas cosas, puedo estar disfrutando trabajando, pero puedo estar haciendo otra cosa y disfrutándola. Entonces, mi camino está muy claro. En realidad es trabajar un poco menos y trabajar mejor, que esto es una de las cosas más difíciles, y sobre todo con gente maja. O sea, al final es un poco y ayudar a gente maja. O sea, que mi flujo de trabajo ayude a eso, a otros proyectos o a otras personas a que su vida sea un poco mejor, que a su vez sí pueden tener otro impacto. Y entonces ya ves que no es muy ambicioso, o sí, según cómo lo mires. A nivel económico prácticamente no tengo miras más que me dé para vivir y viajar un poco lo que nos gusta hacer. Una vez cubierto eso, el resto ya es bonus, por así decirlo. Entonces, sí, mi camino sería un poco eso, equilibrar la parte de trabajo con el resto de mi vida, tener un poco más de margen para visitar a mi familia, que está en San Sebastián, y eso, ganar un poquito de horas personales versus las de trabajo y que esas estén bien, que sean eficaces y que estén bien invertidas. Estás en el camino y has dicho que un matiz de tengo que disfrutar más del camino. O sea, sí que lo disfruto, pero que tengo que disfrutarlo más. ¿Qué te saca de ese disfrutar del camino? Nuestra mente neurótica, que todos los aquí presentes que me estáis escuchando tenemos. Nuestro run run interno, esa vocecita que dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Deberías de... Bueno, ya no entremos cuando te pones a compararte con alguien, ¿no? Que igual no tiene sentido, ¿no? Entonces, eso es lo complicado. Y ahí cómo coges las riendas y dices, date ahí, disfruta del camino. ¿Qué te ayuda? ¿Cuáles son tus Pues anclajes? retomando un poco el tema de la meditación. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su manera, sí. su manera. Es verdad que a la gente el tema, no me considero un gran meditador, pero sí que he cogido un poco de músculo de que me puedo mandar 5 minutos, tampoco hago meditaciones súper largas, pero si me noto o muy encabronado o muy estresado tal, digo, como rollo al banquillo. Te sientas 5 minutos o los que necesites, respiras, haces lo que sea. Esto a veces, en vez de meditar, es salgo a correr, ¿sabes? Porque si ves que tienes más energía ahí que no sabes por dónde darle salida, pues sal a correr. Entonces, básicamente es como volver al cuerpo de alguna manera. O sea, es intentar decirle a la mente, oye, tú molas mucho, un rato, está muy bien, me estás ayudando con todo este trabajo, pero intenta no sabotearme todos los otros ratos que no te necesito diciéndome cosas. Sí, Entonces, está muy bien. Eso yo lo trabajo con las subpersonalidades, que es el yo que quiere ir para un lado, el otro yo que te dice para. Sí. Bueno, hay distintas subpersonalidades que cada uno lo gestiona de la manera más adecuada para su forma de ser. Sí, eso es. Y en este camino
la sostenibilidad de la comunidad, de ayudar con proyectos que cuiden el medio ambiente. Cuando más hagas esto, ¿en qué Nahuay te vas a transformar tú? Ostras, pues no sé, en un añito o 2 añitos lo vemos aquí en Pero otro ¿quién ves? podcast, ¿no? ¿Qué te dice tu intuición? Joder, pues me parece que estaré un poquito más alineado Ahí va. con mi personalidad. O sea, que Ahí va. mi forma de vivir, de interactuar y tal, estará un poquito todavía más alineada, que al final es el camino que he elegido, ¿no? Es que, Alinear mi misión o mi forma sí, de, sí, o sí, cómo quiero vivir tu propósito. exacto, sí, mi propósito, sería un esto. Entonces me lo imagino, que luego pasan cosas, pero me Claro, imagino un poquito más alineado con ese propósito interno, ¿no? es que, Y también es un poco el estímulo de querer llegar ahí y, bueno, pero recordando todo el rato que la meta no es el fin, sino que el exactamente. camino es la gracia de todo Sí, sí, esto. exactamente. Estoy totalmente de acuerdo de la importancia de entender el propósito no como un objetivo, no como una cima de una montaña, sino como un camino. Es decir, si quieres cuidar el medio ambiente, si quieres participar en la sostenibilidad, cada uno en lo que quiera, cuando más ayudes, más feliz te vas a hacer, más recursos vas a encontrar de ti para poder ponerlos a disposición de los demás. Y ese te da ese motor interno que tú hablabas de querer superarte, pero no por competir con otros, no por ser más que otros, sino por ayudar a más personas para en eso que tú crees, en eso que forma parte de tu causa y que le da sentido a lo que haces, tanto por la forma de vida que ahora lo has explicado tú en la entrevista, tanto por lo que te gusta y por lo que te mueve de ayudar a los demás. Claro, cuando empiezas a atar todo esto, el motor que ruge en tu interior es muy potente, como, o sea, es que no te deja, te lleva por ese camino, te impulsa, vamos. Entonces, bueno, Sí, quería cerrar esta entrevista con qué mensaje como científico que has podido desarrollar el tema de la paciencia, puedes lanzar a estas personas que están en este camino de buscar, buscar mejorar constantemente para conseguir vivir de esa pasión. Tienes una peculiaridad de que has desarrollado la paciencia, pues que puedes comentar con tu experiencia y de a través de también haber recorrido muchos caminos desconocidos, intuyendo que estás a la vez que intuyes el camino, pero que no lo ves con claridad hasta que no lo recorres. claro. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas. Una que yo creo que es la más compleja, que lo comentaba también en una charla que di en Pontevedra, en la que comentaba Mm, de neurocientífico a desarrollador y tal, y que es saber hacia dónde quieres ir. Creo que esa es la parte más complicada de definir, que ujú, puede ser, pues yo lo he definido mucho como libertad, modus vivendi más acorde a mis esto, pero cada uno, claro, cada uno tiene sus particularidades mm, y realmente darle forma a eso no es tan sencillo. A mí, por ejemplo, mm. este sartenazo me vino muy bien para Claro, replanteármelo, porque yo mientras estaba en la rueda, pues ahí iba, como hámster, y oye, las cosas iban bien y tampoco me planteaba mucho más. Sí que veía que el horizonte no era exactamente lo que quería, pero eso, hasta que no tuve un mm. impasse para... Hay veces Entonces, como que te ayudan a tomar esas decisiones que uno no se atreve a tomar sí, y me dice, bueno, pues obligaron, ya que estoy liado, la tomo ahora. exacto, me obligaron a parar. Entonces, la primera reflexión sería, si no estás a gusto con cómo está tu vida ahora mismo, intenta parar. Parar no significa cogerte un año Sí, sí, sabático, no sí, significa, sí. puede ser un fin de semana en el que sea, pues dejar salir, pues, o haciendo un listado, ¿no? De qué es Mm, importante para ti. Ver a la familia, tener tiempo eso, libre, trabajar en cualquier totalmente. sitio. Pues, Entonces, a partir de tus prioridades, fórmate una idea de cómo podría ser tu vida ideal y entonces luego pues están los pasitos hacia allí, ¿vale? totalmente. Entonces, la segunda parte vital, o sea, la primera es tener eso, como un sitio hacia Eso. donde quieres ir, al menos eso Mm. generará el Me sendero por el permito que ahí caminar. añadir un Sí, antes de si hay gente que no tiene claro para dónde ir, que empiece también con un listado de para dónde no quiere ir. sí, Para que hay sí. veces que el espejo te refleja el otro lado, que cuando no tienes claro es muy complicado pasar por esa situación de frustración muy grande, y Ujú. entonces pon lo que no quieres,
que eso sale solo. Eso, Sí, esa sí, sí. lista sale en automático. Y a partir Es de ahí empieza a muy descubrir buena esa parte que tú recomendación dices. porque a veces Mm, sale más fácil en negativo que en positivo. sí, De hecho, yo de alguna manera seguramente ya mm, sabía que lo que no quería era el modus vivendi claro. de científico investigador principal, Mm, ¿no? Entonces, pues gracias a eso vas. Y entonces una vez que ya tienes, tampoco hace falta que diseñes exactamente como tal, mm, pero ya cuando sabes la tienes una dirección, visión. cultiva la paciencia de la manera que mejor puedas. Si te sienta bien meditar, yo creo que ayuda mucho a parar un poco la Mm, mente. ¿Te sienta bien hacer deporte? Porque también notas que estás un sí, rato más pues, en tus sensaciones, ¿no? O corriendo o haciendo sí, tal. Genial. Yo recomendaría que busques alguna actividad que te saque de lo mental, porque somos muy sí. mentales, la sociedad, sobre todo occidental, que estamos muy ahí, que está genial. Mm, Nos ayuda a muchas cosas, es una herramienta fantástica, pero a veces nos perdemos en ese ruido y busca algo que digas, ostras, pues cuando hago esto, noto mm, que el tío que habla dentro lo oigo un poco menos, ¿no? O la tía. Entonces, bueno, buscar, ya te digo, como cada uno somos sí, sí. muy particulares, yo sé que si digo meditación, va a haber gente que me dice, mira, Bueno, lo he pero es ese intentado 3 veces. espacio, yo lo entiendo como ese espacio para escucharse a uno mismo. O sea, Sí. por un lado, para darle una bocanada de aire a tu cuerpo, a tu mente, decir, deja un impas, y por otro lado, Ujú. que desde ahí te permita verte, escucharte de forma honesta, Eso que es. entramos en ese ruido que dices tú, en ese movimiento constante de cómo voy a cambiar si mi familia piensa esto, cómo voy a cambiar de profesión si he estudiado esto otro, esto es muy... Entonces, para y poquito a poco, ¿no? Con esa paciencia que tú dices. Eso es. Sí, sí. Nahuay, me encanta el diálogo, lo paso pipa. Muchísimas gracias Ha estado por la genial. visita, por Un placer. tu tiempo, y esperamos que con esto pues ir sumando esa causa de motivación, de que no son los caminos fáciles, pero que al final uno tiene que decidir qué va a hacer con su vida y de qué manera Ujú. quiere vivirla, a pesar de todos los peajes que haya en el camino. Y bueno, y que forma parte como vemos, de todas las personas que lo van consiguiendo, de atreverse a tomar esas decisiones, de vencer muchísimos miedos, de ponerle cabeza, pero que es madurar el desarrollo, probando y aprendiendo. Entonces hemos descubierto esta historia tuya tan bonita, te ha ayudado mucho esa parte científica que la has podido cultivar y aprovechar, y luego pues has Sí, aportado todo ese valor a un propósito que es lo que te hace motor, y eso es lo que animamos a la gente que nos escucha, ¿no? A despertar esa parte emocional interna para disfrutar con lo que uno hace ayudando a los demás, cada uno eso es. con su camino. Eso es. Muchísimas gracias, muy amable. Un placer. Gracias a ti por la Un invitación. abrazo. Gracias, Nahuay. Un abrazo. Chao, Chao, chao. chao.